¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Oigan, creo que no les había dicho, yo me llamo Macarena, bueno, así es el nombre del canal, Macarena Montes. Primero que nada quiero decirles que si me ven como seria o súper nerviosa es porque es la primera vez que grabo videos en mi vida, entonces la verdad estoy un poquito nerviosa, me trabo, tengo que parar, pero bueno, espero que esto vaya mejorando conforme van pasando más videos. Y bueno, decidí hablar de este tema porque me parece importante que nos conozcamos, no nada más físicamente, sino también mentalmente, que sepamos más o menos ciertos rasgos de nuestro carácter, de nuestra personalidad, que es de lo que vamos a hablar, o que podamos reconocer algunas tendencias en la personalidad de nuestros seres queridos o de amigos. A lo mejor si es muy marcado podemos ayudarlos, podemos conocernos mejor y tratar de modificar un poco nuestra conducta. Y bueno, comencemos diciendo que la personalidad son conjuntos de rasgos y de cualidades que conforman la manera de ser y de expresarse de una persona. Obviamente sabemos qué es lo que nos diferencia y nos caracteriza de los demás, por eso somos totalmente únicos. Obviamente hay rasgos o patrones que se van dando en personas que son similares de personalidad, por ejemplo, pero también tenemos otros rasgos que son únicos y por eso nosotros somos totalmente diferentes a cualquier persona en el mundo. No te vas a encontrar una persona que sea exactamente igual a ti en personalidad, jamás. Y bueno, la conducta, para diferenciarla de la personalidad, es la manera de comportarse. Esta sí se puede ir moldeando o cambiando a través del tiempo, pero la personalidad siempre es la que permanece. La personalidad, ya cuando eres adulto, es una combinación de cosas que has vivido a través de tu vida, desde el aprendizaje, la vida que has tenido con tus familiares, la vida escolar, la vida cultural, la vida social. También está determinada por la herencia y el medio ambiente. Hay cuestiones de la personalidad que podemos heredar, como por ejemplo la inteligencia, la sensibilidad, la irritabilidad. Por ejemplo, muchas veces en muchas familias dicen, no, bueno, es que mi hijo es mucho más parecido a mí, ¿no? Que soy la mamá. Y mi hija se parece mucho más en personalidad a su papá, es mucho más inteligente, es mucho más responsable. Y en cambio, a lo mejor la mamá es un poco más desorganizada. ¿Sí me entienden? O sea, sí podemos tener patrones que heredamos de nuestros padres. También otras cosas que se pueden heredar de nuestros familiares son talentos, como por ejemplo el talento para cantar o para tocar algún instrumento, ser buenos deportistas. Muchas veces vemos que, no sé, un papá futbolista ya tiene a su hijo que es también muy buen futbolista, ¿no? Y terminó hasta en la selección nacional, por ejemplo. Y en cambio también tenemos algunas cosas que vienen de la sociedad 100%, por ejemplo, los valores, las metas, los estímulos, las prohibiciones. Por ejemplo, en nuestra sociedad, aquí en México, muchísima gente dice que tienes que tener una carrera terminada para poder triunfar, por ejemplo. Entonces tu personalidad lo que quiere hacer es llegar a esa meta. En la sociedad, como les decía, aprendemos desde el lenguaje que utilizamos, las costumbres, los modos de enfrentarnos a problemas. Todo esto depende. Por ejemplo, en tu ciudad es muy común, obviamente, el idioma, y es común que la gente se comporte de una manera similar, aunque tenga valores o educación diferente en su casa. ¿Alguna vez has pensado cómo serías si no hubieras nacido en el país donde naciste? A lo mejor hubieras podido nacer, no sé, en Francia, no estarías hablando español, estarías hablando otro idioma totalmente diferente. Tendrías otras costumbres, hasta de alimentación, tu cuerpo sería diferente, obviamente, pero tú también, seguramente tus deseos, lo que quieres ser de grande o lo que estudiaste sería totalmente diferente. Eso es tu personalidad y se forjó también porque te tocó nacer en donde naciste, con la familia en la que creciste, y también, por ejemplo, ir a la escuela donde te tocó o en la ciudad en donde vives. Entonces, bueno, resumiendo, podemos decir que la personalidad es el conjunto relativamente permanente de tendencias que forjan tu manera de ser y de sentir. Hay rasgos de la personalidad que son saludables, nos ayudan a tener flexibilidad, a desarrollarnos con otras personas, a hacer un vínculo de amistad o de noviazgo o con tu misma familia. Pero también hay rasgos en tu personalidad que nos pueden traer consecuencias que no necesariamente son buenas y que muchas veces
hay personalidades que los tienen muy muy marcados. Por ejemplo, ser imprudentes o ser extremadamente criticones con la demás gente. Eso puede ser a veces hasta patológico. Y bueno, ahora quiero describir algunos tipos de personalidad que están muy muy marcados. Muchas veces hay personas que tenemos algunos patrones de una personalidad y patrones de otra personalidad. No siempre eres, por ejemplo, no sé, histriónico, pero sí hay muchas bases que te hacen pensar que tienes ese tipo de personalidad. Entonces vamos a describirlas para que ustedes puedan identificar si tienen alguna personalidad de estas o si tienen algún amigo, familiar o su novio que tenga una personalidad parecida a estas. Bueno, vamos a empezar hablando de los antisociales. Son personas que se comportan de manera inflexible para el bienestar de los demás. O sea, esto quiere decir que les da igual. O sea, si una persona está mal, la están viendo ahí tirada en el piso, no se van a detener, van a seguir caminando porque no les interesa. Normalmente estas personas no son responsables, son bastante egoístas, solamente se preocupan por ellos mismos. Y bueno, algo que no está para mí del todo mal, aunque si es excesivo pues sí puede ser, pero realmente estas personas no tienen ninguna fobia, por ejemplo, no tienen miedos, pueden comportarse normal ante situaciones de estrés. Y bueno, un ejemplo de estas personalidades antisociales son, por ejemplo, los asesinos seriales, que muchas veces son sociópatas. Y bueno, ahora vamos a hablar de la personalidad histriónica. Son personas que siempre viven realmente como si estuvieran en una actuación teatral. Todo tienden a exagerarlo. Por ejemplo, no sé, si se cayeron en la calle porque se les torció el tobillo, tienden a exagerar y decir que no, pues es que creo que alguien me empujó y me caí, me pegué y me dolió muchísimo. O sea, siempre exageran todo, lo quieren hacer como una gran actuación. Lo malo de estas personalidades es que tienden a mentir. Muchas veces cuando le cuentas algo, obviamente va a ir a contárselo a la otra persona y lo va a exagerar muchísimo o le puede añadir algo ahí de su cosecha, entonces tienden a ser bastante mentirosos. Bueno, ahora hablemos de los obsesivos. Estas personas tienden a ser muy meticulosas, tienen rutinas muy marcadas, siempre son puntuales. Normalmente a estas personas les gusta más estar solos, disfrutan estar solos y hacer sus rutinas y que nadie los saque de ellas. Y bueno, el problema de estos es que a veces se vuelven intolerantes. Por ejemplo, tienen que hacer una rutina muy marcada diaria, ¿no? Por ejemplo, su rutina de mañana, se despiertan, se lavan la cara, desayunan, bla. Si algo pasa en su día que no les permite hacer esto, es probable que estén de malas todo el día. Y bueno, son personas bastante nerviosas, entonces tienden a tener dolores de cabeza, a tener episodios de diarrea y estreñimiento y muchas veces a tener ansiedad y hasta depresión. Y bueno, la personalidad ansiosa, que creo que yo tengo algunos problemillas ahí, realmente, como le dice su nombre, son muy ansiosos, sienten estrés hasta en situaciones cuando no es nada estresante, pues, o sea, viven nerviosos todo el tiempo. Por ejemplo, empiezan a sentir estrés cuando tienen que hacer un examen, aunque hayan estudiado súper bien, o si tienen que salir solos a la calle, o si tienen que hacer alguna competencia o hablar frente al público. Yo, por ejemplo, estaba súper nerviosa por grabar y me da nervios, o sea, siento aquí el estrés, entonces no es bueno tampoco. También muchas veces esto pasa cuando conocen gente nueva, como que son más serios y retraídos y esto puede hacer que las personas crean que eres sangrón o decir, ay no, mira, con él mejor no hablo, y normalmente es porque tienes tanto estrés, tantos nervios de enfrentarte a personas nuevas que no sabes cómo reaccionar y ellos lo toman de manera equivocada. También muchas veces tienden a no mostrar sus sentimientos, por ejemplo en una pareja. A lo mejor los aman y los adoran, pero no son capaces de decirle, oye, te quiero, ¿qué va a pasar con nuestra relación? Porque justamente les estresa muchísimo que les digan que no. Y bueno, hay gente que ya es muy extremista y entonces esa inseguridad ya se vuelve miedo y entonces dejan de hacer muchas cosas que desearían hacer, pero prefieren evitarlas para no tener conflictos. Y bueno, ahora hablemos de las personalidades dependientes. Estas personas realmente no tienen ningún sentido de la responsabilidad, saben que tienen que hacer cosas, pero prefieren 1000 veces que las hagan por ellos. Son normalmente improductivos, por ejemplo, están en su casa tirados sin hacer nada y esperan siempre recibir algo de las personas, pero ellos no están dispuestos a dar o a hacer algo por ellos. Normalmente son muy tercos
Si no se les da algo que ellos quieren en el momento, se ponen de malas, pueden hasta hablarte de mala manera y bueno, son sumamente demandantes. La verdad es que es difícil tratar con personas así. El problema de ellos es que muchas veces pueden llegar hasta ser agresivos. Y bueno, ahora hablemos de personalidades que son un poquito más difíciles. Esta es la personalidad autodestructiva o masoquistas, que son personas que dejan que abusen de ellos, les gusta que abusen de ellos. Normalmente tienen sentimientos de culpa sin tener por qué, entonces dejan muchísimo que la gente los humille. Esto pasa muchas veces, por ejemplo, en parejas. Normalmente pasa con mujeres, pero también es muy común verlo con hombres, que les gusta finalmente que sus parejas los traten mal. Hay muchas personas que saben perfectamente que su pareja les pone el cuerno y lo saben y lo pueden llegar a, o sea, lo checan, por ejemplo en redes sociales, ven que les pusieron el cuerno, sufren y se mueren de tristeza y todo, pero llegan, les piden perdón y ellos dicen, ok, va, te creo. Y al siguiente fin de semana vuelve a pasar lo mismo. Y pueden estar en esa relación años, o sea, les gusta sufrir, les gusta sentirse así. El problema de ellos, bueno, aparte de que les gusta sufrir y de que permanecen en situaciones que muchas veces las personas que no tienen esta personalidad huirían, o sea, de esos problemas, ellas, aparte de que siempre quieren estar ahí, les gusta usar este tipo de cosas para chantajear. Por ejemplo, en el ejemplo de las parejas que les ponen los cuernos, pues normalmente los perdonan, siguen sufriendo, pero cada vez que pasa algo, siempre tienden a chantajear y decir, no, pues que yo te perdoné y tú no quieres ayudarme, o sea, son súper chantajistas. Y bueno, ya yéndonos al ambiente sexual, yo creo que todo el mundo conoce a la gente que le gusta el masoquismo, que son personas que les gusta sentir dolor para poder tener placer. Y bueno, ahora vamos al otro extremo, que es la personalidad sádica, que es cuando a una persona le gusta hacer sentir mal a las personas que sufran, decirles cosas hirientes, por ejemplo. Muchas veces les encanta ser súper criticones y juzgar a la gente. Aquí en YouTube pasa mucho, por ejemplo, que están viendo un video y en vez de estar viendo el contenido están pensando en la forma de sus cejas, en sus dientes, en su nariz y lo ponen en los comentarios y saben que son crueles y saben que pueden afectar a la otra persona, pero realmente ellos disfrutan de hacer este tipo de cosas. El problema de ellos es que creen que la compasión y el respeto hacia los demás es una muestra de debilidad. Entonces por eso tienden a no respetar a nadie. Y bueno, esto se confunde muchas veces porque parece que hasta disfrutan ver el sufrimiento de otras personas y la verdad no es padre tener a una persona como esta cerca de ti. Y bueno, obviamente también hablando en lo sexual, son las personas que les gusta darle dolor a otras personas para sentir placer. Entonces muchas veces los masoquistas con los sádicos pueden llegar a complementarse en el ámbito sexual. Y bueno, pues esto es todo. Dime si conoces a alguna persona más o menos así o si te identificaste un poco. Como les digo, puedes llegar a tener patrones de todas las personalidades y así más o menos irte conociendo un poco más y ver si puedes modificar un poco, atreverte un poco más, tratar tus inseguridades, dejar un poco el estrés de lado. Por ejemplo, a mí el estar grabando ahorita ante una cámara me está ayudando muchísimo con mi estrés, con mi ansiedad. A lo mejor me puede ayudar a tener una mejor relación con personas que acabo de conocer. No sé, espero que les sirva un poco este video, que se les haya hecho entretenido y nos vemos en el siguiente. Bye.